Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Con Salud. Les saluda Suani Izaguirre. Qué bueno estar en su compañía como cada día en Suyapa Medios y sobre todo con temas de su mayor interés y para el beneficio de su familia. También el personal. Hoy, bienvenida Jacqueline Cáceres del Laboratorio Centro Médico. Mucho gusto, ¿cómo estamos? Gusto. Bien, gracias. Nos trae muy buenas noticias que hay que compartirlas. Sí, muy buenas noticias para el público en general, ¿verdad? Porque la salud es para todo, ¿verdad? La salud todos debemos cuidarla, inclusive hasta cuando nosotros nos sentimos sanos. Tenemos que siempre estarnos revisando, ¿verdad? Entonces, en Laboratorio Centro Médico siempre estamos innovando y siempre estamos pensando, ¿verdad?, en nuestros pacientes y hemos creado un nuevo programa que se llama Más Amigos. Entonces, Más Amigos, sí, que justamente un programa de referidos, porque nosotros siempre le estamos recomendando a nuestros amigos una buena serie o una buena playlist o una canción o que vayamos a ver una película, siempre estamos recomendando, pero nunca lo recomendamos que siempre que cuide su salud, ¿verdad? Eso es muy cierto. Entonces, este programa nació con ese fin, ¿verdad? Para los clientes del Laboratorio Centro Médico que refieran a sus amigos, ¿verdad? Entonces, esto, aparte de que van a estar cuidando la salud de su amigo, que es lo mejor, van a ganar premios, ¿verdad?, por esta referencia. Entonces, este programa está creado justamente para premiar, ¿verdad?, esa fidelidad de los pacientes, y entre más pacientes nos refieran, van a ir alcanzando unas escalas de premios y ganando pues desde pases al cine hasta estadías en hotel, tenemos entre nuestros premios grandes las suscripciones anuales de Netflix, Spotify y muchos premios más, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, justamente premiando esa referencia que ya de por sí, ¿verdad?, varios de nuestros clientes, cuando ya necesita el amigo laboratorio y han tenido pues la buena experiencia en el laboratorio, nos refieren, ¿verdad? Entonces queremos premiar esa referencia y todavía hacer crecer aún más, ¿verdad? Toda la referencia que nos hacen y premiarles justamente por eso. Entonces, a ver si le orientamos a la gente. Digamos, Jacqueline, yo voy al Laboratorio Centro Médico, me hice una serie de exámenes y ya queda mi registro, ¿verdad?, que soy Suani Izaguirre, que fue, y yo recomiendo al doctor Pablo Cerritos, que ya me va a acompañar en un momento. Entonces él dice, mi hermana Suani Izaguirre, o sea, vamos haciendo una cadena. El procedimiento es bien fácil. Usted, cuando llegue al laboratorio y haga sus exámenes, solo pide que quiere inscribirse en el programa. Muy bien. Entonces, de hecho, se le brinda una tarjeta que va a estar personalizada, ¿verdad? Y usted con su tarjeta pues ya va a ser parte del programa y usted va a comenzar a referir a sus amigos o familiares. Entonces, por esta referencia, cada referido que llegue al laboratorio, usted solo le da su número de tarjeta y entonces le va a ir sumando puntos y luego con esos puntos, usted si se gana pases dobles al cine, igual lleva a su amigo, ¿verdad? ¡Ay, buenísimo! Entonces, tenemos estos muy buenos premios por el medio y sobre todo, ¿verdad?, ese incentivo que queremos hacer a que todos sean preventivos, ¿verdad? Ya uno no use mucho la medicina curativa cuando ya uno ya siente los malestares, sino que apunte a la prevención, ¿verdad? Y entonces, si usted recomienda a sus amigos ya para que se haga chequeos generales o si ya necesita exámenes, entonces que lo refiera al laboratorio. Es importante que las personas sepan dónde se ubica Laboratorios Centro Médico. En el Laboratorio Centro Médico tenemos nosotros ya 9 ubicaciones, ¿verdad? Aquí en la ciudad capital. El edificio principal está en Tepeyac, que está justamente en la calle principal por el Mandarín Oriental. Este es el principal. También tenemos nuestra sede que antes era en La Granja, que este es el que todos conocen. Está en el Hospital Centro Médico. Pero también estamos por el San Felipe, en la colonia Matamoros, estamos frente al Hospital Escuela, tenemos una sucursal en Clínicas Humanas, también en la Kennedy, estamos dentro de Hospimed y también estamos en el edificio Farmicentro Médico. Tenemos por Aeroplaza para toda la gente de la zona del aeropuerto y estamos nuestra más reciente sucursal que es en la colonia Viera, ¿verdad?, que está en la subida de la Tío. Entonces estamos ubicados para facilidad de nuestros clientes, todos nos pueden encontrar y todos los puntos. Igual también para conocer nuestros servicios, ustedes pueden entrar a nuestra página web del Laboratorio Centro Médico. Ahí también van a encontrar información de nuestros 2 programas de fidelidad, tanto del cliente consentido
conocido, que es el que le da descuentos por ir a hacerse sus exámenes a usted, y del más amigos, que le va a dar beneficios por referir a sus amigos y familiares. No hay excusa para no estar bien. Nosotros comenzar un año muy saludable, porque es importante realizarse los exámenes de rutina. Eso nos va a indicar que estamos bien y prevenir también alguna complicación a futuro, Jacqueline. Así es. Excelente. Así que les invitamos, ¿verdad?, para que visiten Laboratorio Centro Médico. Es muy importante, ¿verdad?, realizarse sus exámenes en un laboratorio confiable, para que igual todo su diagnóstico médico haya acompañado con unos resultados de excelente calidad. Eso le va a ayudar a cuidar más su salud. Excelente. Y también mencionamos el número de teléfono para las personas que quieren tener mayor información acerca de estos dos programas que son muy buenos para controlar y llevar bien la salud, y sobre todo tener premios, que eso es lo que más me gusta. Así ¿verdad? es. ¿Para algún número de teléfono? Sí, pueden marcar ustedes al 2225-0567. Excelente, Jacqueline, qué gusto, y espero que tengamos muy buenas noticias. Gracias. ¿Verdad? Y sigamos con muchos más amigos. A referir. A referir, eso es lo importante, porque estamos cuidando nuestra salud y ganando premios. Y ganando premios. Así es. Bien, gracias, Jacqueline. Hacemos una breve pausa, en un momento regresamos. Ya se encuentra aquí en el estudio el doctor Pablo Cerritos. Estaremos hablando de esto tan delicado que es el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de casi 600 personas en algunas partes del mundo, especialmente en la región asiática. Así que le invitamos para que no se pierda todos los detalles del tema que estaremos abordando esta mañana, que es el coronavirus. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos con nuestro programa Con Salud, y le invitamos a usted que nos siga esta mañana, que se pueda comunicar con nosotros de dos formas muy fáciles. Una, mandando su mensaje vía WhatsApp al 9902-9571, o también llamándonos al 2257-1704. Sin duda que este tema se ha vuelto una preocupación para muchos, y para otros también podríamos decir mofa o burla, pero es algo muy serio. Vamos a hablar del coronavirus, que si bien es cierto, afortunadamente, y esperamos en Dios así sea, no llegue a nuestro país o nuestra región centroamericana, que todavía no se ha reportado ningún caso, pero que ya se ha expandido en algunos lugares por medio de personas en al menos 30 países, según la estadística que estábamos viendo con el doctor Pablo Cerritos del Instituto Nacional del Tórax. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo. Vamos a hablar de esto que es muy importante, mío, sí. Doctor. ¿Tiene usted algunas cifras que sí están actualizadas ahí, si las mencionamos? Sí, pero antes vamos a comenzar diciendo que el coronavirus, como su nombre lo indica, es un virus respiratorio transmitido y conocido, que se le puede catalogar como una zoonosis. Zoonosis significa de que los animales lo tienen. Son portadores. Son portadores. Pero parece que hubo una mutación y afectó a los seres humanos. Y después de que afectó a los seres humanos, se puede transmitir de una persona a otra persona. Tengo una pregunta, doctor, y perdón que lo interrumpa. Se decía en un inicio que podía deberse a la ingesta o comer cierto tipo de marisco, porque se comenzó a propagar en una región costera. ¿Si esto es verdad o está descartado, doctor? Todavía no está bien definido, sí, pero se cree que, como es un país súper poblado y tuvieron una crisis casi como de 100 años en materia, en el periodo de Mao Zedong, cuando estaban organizando su país en una forma de popular socialista, entonces tuvieron una especie de hambruna, y como son más de 1.000 millones de seres humanos que viven en ese país, entonces la necesidad fisiológica de comer los obligó a comer de todo. Sí. Cuando digo de todo, significa cosas que nosotros no comemos, como decir sapos, víboras, murciélagos y otros. Todo tipo de especie, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, se presume que las víboras son las que en alguna forma contaminaron a las personas que venden en este mercado. En el 2019, en el mes de diciembre, los primeros pacientes que se reciben en los hospitales
comienzan a hacer un estudio epidemiológico de dónde ellos vivían, dónde ellos laboraban y dónde ellos hacían sus actividades propias del ser humano que tiene que subsistir. Y se dieron cuenta que la mayoría venían de ese mercado donde venden, como dicen, camarones, culebras, sapos, murciélagos y todo. Este mercado, aparte de que vende eso, las condiciones higiénicas no son adecuadas. Entonces, los primeros pacientes que llegan el 31 de diciembre, los primeros 25 que se les diagnostica la neumonía, una neumonía que no respondía al tratamiento que se les otorgaba, los hace sospechar que hay algo que no es bacteriano, hay algo que no es producido por hongos, sino que es de orden viral, pero que no es el SARS, o sea, el síndrome de respiratorio agudo, porque a pesar de que tenían neumonía, no desarrollaban el pulmón blanco, que en alguna forma es el que se presenta en el SARS. Pulmón blanco significa que el pulmón, los 3 segmentos o lóbulos, se pone blanco cuando uno toma una radiografía. Entonces se dan cuenta que tiene las características propias de una neumonía por estafilococo, pero cuando hacen los estudios se dan cuenta que no es ocasionado por estafilococo. Entonces comienzan a investigar y encuentran un coronavirus. Por eso se le llama novel coronavirus, o sea, un nuevo coronavirus 2019. ¿Por qué 2019? Porque en diciembre del 2019 se hace el diagnóstico de esta nueva mutación de coronavirus. O sea que ya había existido, sin embargo no... el coronavirus no como sí existe, creo que desde que existen animales, por eso se dice que es una zoonosis. Zoonosis significa que, como usted lo dijo, los animales lo pueden portar, lo pueden tener, pero no les afecta, no desarrollan enfermedad. Su sistema inmunológico es compatible con el virus. Pero no así el ser humano, que no así el ser humano. Mortal. Entonces, esta mutación se presume que, ustedes recuerdan el SARS del 2016, en China se supo que era transmitido por los murciélagos. Entonces, comienzan a estudiar este nuevo coronavirus y también se ve que los murciélagos, como las víboras, son los 2 agentes portadores de este virus que muta y se transmite a los seres humanos. Y de los seres humanos, otro ser humano, solamente porque está cerca de él, se presume que hay que estar como mínimo a 1 metro. 1 metro. Sí, después de 1 metro el estornudo no afecta a otro ser humano. Pero el problema no es 1 metro, porque el problema es que la enfermedad después de diciembre del 2019 comienzan a hacer los estudios, comienzan a darse cuenta de que este virus se incuba en un periodo de 2 a 14 días y que en esos 14 días llevan un ciclo de que en los primeros 7 días es un proceso gripal o viral. Que después de 7 días ya comienzan a presentar una sintomatología un poquito más agresiva, ya comienza la fiebre a incrementarse arriba de 38.5, comienza el malestar del cuerpo, comienzan a tener tos seca que se vuelve fluida y comienzan a presentar dolores en el tórax. Entonces comienzan a darse cuenta que el día 9 ya en alguna forma se presenta la neumonía. Una neumonía que es diferente a la del SARS porque no produce el pulmón blanco, sino que da la imagen, así como dicen, regada, parecida a la neumonía por estafilococo. Tengo una pregunta, doctor. Fisiológicamente, ¿qué es lo que conlleva a la muerte del paciente? ¿Es la neumonía o es un cuadro más grave? ¿Qué es fisiológicamente lo que conlleva a que estas muertes sean tantas en tan poco tiempo? Bueno, no tan poco tiempo, tenemos ya 40 y tantos días. Sí. Lo que lleva a la muerte que es una neumonía viral,
que no tiene tratamiento, que algunos han especulado que puede responder a los retrovirales, y algunos países inclusive han dicho de que ellos han tratado a sus pacientes y que en alguna forma se han recuperado, lo cual es esto falso. de la cura es falso, todavía no hay nada comprobado. No hay nada comprobado. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos los médicos? Los médicos, cuando un paciente tiene problemas virales, tenemos que dar tratamientos sintomáticos. Y entre los tratamientos sintomáticos está evitar que la fiebre suba, utilizar analgésicos que no aumenten el cuadro, como decir acetaminofén o paracetamol, una buena hidratación, un aislamiento de la persona que en alguna forma tiene un proceso viral, llámese una gripe o una influenza o ahora el coronavirus. ¿El daño físico se limita a pulmones o se va a otros órganos también el daño, doctor? Bueno, se limita a pulmones, pero por desgracia los que están muriendo, los primeros 27 casos, descubrieron de que eran adultos, y aparte de que eran adultos, muchos eran pacientes que tenían diabetes o que tenían EPOC o que tenían el síndrome de inmunodeficiencia. Entonces se vio que los que están más débiles en su condición física son los que tienen más posibilidad de que en alguna forma fallezcan por esta enfermedad. Y que es cierto, han habido personas que aparentemente no tienen estos problemas, pero tienen, como dicen, la neumonía viral, que es un problema médico que en alguna forma nos conlleva a llevar a ese paciente a una unidad de cuidados intensivos para poner el respirador automático, en vista que la posibilidad de que mueran por insuficiencia respiratoria es grave. Porque ustedes bien saben que la neumonía lo que sucede es que hay una condensación de líquidos, y que estos líquidos en alguna forma llegan y obstruyen los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso, y ahí es cuando la persona puede caer en una insuficiencia respiratoria que le puede causar la muerte. Es importante que las personas tomen en consideración esto, doctor. Comenzó esto en Asia, en un poblado, sin embargo, se ha diseminado, no en la mayoría de casos, afortunadamente, ¿verdad?, porque ha habido un control sanitario en cada país, pero se estima más o menos que 30 países, según la estadística que me traía, ¿verdad?, se ha reportado la presencia de esto. Está controlado estos casos hasta el momento, pero como es altamente viral, no sabemos cuál va a ser el desarrollo en esos otros lugares. Vamos a hacer una breve pausa, en un momento vamos a regresar y le invito para que nos llame al 2257-1704 o nos mande una consulta vía WhatsApp al 9902-9571. Ya volvemos. Continuamos esta mañana con su programa Con Salud, hablando del coronavirus. Y es muy importante, con el doctor Pablo Cerritos, mi invitado, estamos hablando de que si bien es cierto alguna gente le teme a esto, otros hacen mofa de ello, ¿por qué no decirlo? Porque ha ocurrido, hay cierta también como distancia con las personas de origen asiático, o sea, olvidemos eso, ¿verdad? Pero estamos teniendo nuestras propias epidemias en Latinoamérica que nos han cobrado la vida de seres queridos. En el caso de Honduras, ¿verdad?, el dengue 2019 fue un año crítico y todavía seguimos reportando casos de dengue. Sí, Latinoamérica tiene sus propios problemas. Pongamos en México, ¿cuál es el problema de México, especialmente de Ciudad de México? Es la influenza. La influenza ha ocasionado más muertos que el coronavirus en China. ¿Cuántos muertos se reportan? Arriba de 1.500 en México. En México. Y en Honduras, nuestro problema no es la influenza, nuestro problema es el dengue. El dengue nos está causando problemas graves, especialmente de funciones, tanto de adultos como de niños. Pongamos el coronavirus en China, solamente está afectando a las personas arriba de 25 años a, pongamos, 60, 70. Y niños no han sido afectados. ¿Por qué?
Porque los que están en el mercado donde se originó el foco son adultos, son vendedores de estas especies exóticas o no exóticas. Cuando yo hablo de especies exóticas, es la famosa sopa de murciélago, la sopa y la comida propia que comen esas víboras y otros animales que no me gustaría decir. Para nosotros es descabellado comerlos, pero para ellos se vuelve natural. Ellos comen hasta sapos y ratones, lo cual algunas personas que han ido a visitar China, que son de descendencia asiática, cuando llegan a China es un choque cultural y pierden peso como no te imaginas, porque ellos psicológicamente rechazan las comidas que le van a servir. Cuando le dicen que es de víbora, no se la comen. Cuando le dicen que es de sapo, peor. Y cuando le dicen que es de murciélago, aquí les cuesta comerse la sopa india que le llaman, ya peor para que puedan comer. Entonces, algunas personas que han ido a China, no actual, sino que en el pasado, venían delgadas, deseando regresar nuevamente a Honduras para comer la comida que los hondureños en alguna forma ingerimos. Son culturas gastronómicas muy distintas, ¿verdad? Se diferencian, pero nosotros tenemos una cultura gastronómica muy distinta a la de ellos y aún así tenemos una epidemia y un problema en el caso del dengue, que no hemos logrado todavía controlarlo. Ahora bien, doctor, pregunto, ¿será que también el ser humano, su sistema inmunológico o defensas se ha visto muy atacado porque ya no es como antes? Hemos debilitado nuestro sistema inmunológico en China, en Honduras, en cualquier parte del mundo. Sí, algunas veces por enfermedades, como decir el síndrome, el SIDA, por la diabetes, por las enfermedades respiratorias crónicas, como decir EPOC, el cor pulmonar y otras. Algunos por sus malas costumbres de que no duermen las horas que corresponden, que ingieren bebidas alcohólicas en abundancia. Escuchen bien, dije en abundancia. Sí. Nos hemos vuelto vulnerables. Eso nos ha bajado las defensas de nuestro sistema inmunológico. Y algunos, porque son narcómanos, como decir cocaínicos, entonces tienen bajas defensas. Entonces ellos tienen más posibilidad de que un proceso viral les afecte y los mande, como dicen, al hospital. Sí. Ya sea por dengue o allá en Europa por coronavirus. Entonces, si una persona está sana y tiene una buena nutrición y no tiene estas malas costumbres, sino que lleva una vida, se puede decir, dentro de lo correcto, automáticamente va a tener un mecanismo de defensa contra este tipo de enfermedades de orden viral. Sí, eso es muy importante. Estamos teniendo una mala alimentación, malos hábitos, mucho sedentarismo. Esto conlleva a que este tipo de complicaciones o de virus ataquen con mayor agresividad al ser humano, porque no estamos preparados para hacerle frente. Invito a la gente que está en casa que nos pueda llamar 2257-1704 o nos manden un mensaje al 9902-9571. Vamos a hablar, doctor, de los signos y síntomas, porque tiene mucha similitud, por ejemplo, con la influenza, podría parecerse. Es decir, cómo nosotros podemos estar alerta y también considerando que la influenza se vuelve más agresivo el virus a raíz de nuestra vulnerabilidad, como lo mencionamos. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Bueno, en China, en la provincia donde se desarrolló esta enfermedad, hicieron un estudio cronológico de cómo se presentaba esta enfermedad en esos periodos de 2 a 14 días y descubrieron que en los primeros 7 días el paciente presentaba fiebre en el 90% de los casos, tos en el 80% de los casos, malestar en el cuerpo en el 70% de los casos. Y después de 7 o 8 días comenzaban a manifestarse, estamos hablando de los primeros 27 que desarrollaron neumonía, comenzaron a presentar dificultad respiratoria y confundieron estos casos con el SARS, pensaron que era SARS, pero cuando hacen los estudios correspondientes, porque tuvieron que inventar un kit de PCR para poder definir
y hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque con el microscopio electrónico, porque China, querramos ocultar la realidad, tiene la tecnología médica adecuada para controlar este problema. Ellos, es cierto, la OMS está obligada a monitorear qué es lo que está pasando en China, pero la OMS está hablando claro. Los chinos, o sea, las personas que dirigen políticamente ese país, saben que ellos tienen el poder, no solamente político, sino económico y científico, para hacer lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Primero, creando, como dicen, un aislamiento severo de las provincias chinas para evitar la contaminación. Y les ha resultado, han tomado medidas drásticas en esto, pero también se están tomando acciones para el caso en el país. Y justo ahora Lilian Flores nos trae información de las medidas o las determinaciones que están tomando en Honduras para contrarrestar el coronavirus. Adelante, Lilian, buenos días. Gracias, Suani, a todos los televidentes de Suyapa Medios, y tal como usted le indica, ante esta alerta en cuanto al coronavirus, también la Secretaría de Salud ha tomado algunas medidas, y es que se ha puesto en práctica el reglamento sanitario internacional y se está fortaleciendo también todos los establecimientos con medicamentos, y al mismo tiempo se está capacitando al personal, esto para estar prevenidos por si llegaran a darse algunos casos de esta enfermedad. Pero escuchemos al subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Tenemos que ser responsables con la salud nuestra, incluso con la salud del pueblo de Honduras. Hay que acatarnos a lo que manda la ley. Estamos siguiendo el reglamento sanitario internacional, donde toda persona que haya viajado a estos países o que sea hondureño y que esté residiendo en estos países, se les tiene que dar el seguimiento por los 14 días, ponerle en cuarentena para poder llevar la vigilancia que se requiere ante este nuevo coronavirus. Bueno, estamos sosteniendo algunas reuniones, sobre todo es fortaleciendo los hospitales y regiones. En este momento se está abasteciendo de medicamentos para poder enfrentar si llegara a ingresar el coronavirus a nuestro país. Pero hasta los momentos es con estas medidas de prevención que necesitamos tener en los aeropuertos vía marítima y vía terrestre. Y es que el compromiso de la Secretaría de Salud es velar por la estabilidad del pueblo hondureño, y es por eso de que se han activado todas las medidas, todos los protocolos de seguridad para pues estar prevenidos ante cualquier eventualidad que se pueda dar en cuanto a esta enfermedad, Suani, que lastimosamente pues ya ha dejado muchos muertos en otros países. Con esta información, Suani, yo retorno con usted hasta los estudios. Gracias, Lilian, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿cuáles son los procedimientos según la Organización Mundial de la Salud? Porque hay protocolos a seguir por la dirección del Organismo Mundial de Salud. Sí, la OMS ha elaborado unos protocolos bien estrictos. El caso sospechoso es aquel que en alguna forma ha estado residiendo o visitando esta provincia o esta ciudad de Wuhan. Si alguien ha estado, ya sea como turista o si alguien ha estado residiendo ahí y viaja al exterior, automáticamente ese es un caso sospechoso. Si un caso llega a presentar un proceso febril arriba de 38.5, entonces a esa persona se le da un seguimiento, se puede llevar a un hospital y tenerlo durante 14 días o reportar el caso a la Secretaría de Salud Pública para que esté monitoreando periódicamente a esta persona que es sospechosa de esta enfermedad. Si después de 14 días el paciente no desarrolló tos o una neumonía, automáticamente deja de ser sospechoso y se le da el alta. Pero el que es sospechoso y en alguna forma ha estado cerca de alguien que ha visitado la provincia o la ciudad de Wuhan y presenta problemas respiratorios y presenta dificultad respiratoria, ese caso automáticamente pasa a ser hospitalizado, claro, y atendido como
en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque ya deja de ser sospechoso para hacer un caso clínico bien definido. Por supuesto, doctor. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos con este interesante tema. Estamos hablando del coronavirus. Todas esas interrogantes o dudas que usted tenga, estamos para aclararlas en el programa. Ya regresamos. Seguimos en su programa Con Salud en compañía del doctor Pablo Cerritos del Tórax, hablando acerca del coronavirus. Es algo muy importante, doctor. Como yo le he dicho, esto se ha prestado, este virus, para mofa de mucha gente, también para cierta, no sé, una actitud repelente, ¿verdad? Podría decirlo así, a personas con rasgos asiáticos, aunque no hayan estado en esta región de China que se ha visto muy afectada con esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Sí, lo que está ocurriendo en el mundo, aparentemente, no sé si es una broma o una xenofobia, pero lo que me agradó a mí fue que las autoridades chinas tuvieron que decirle al mundo de que el problema que existe no son los chinos, el problema que existe es el coronavirus, que es diferente. Sí. Y que entendieran que ser chino no significa ser o tener la enfermedad del coronavirus, sino que entendieran que esa xenofobia promovida, inclusive el presidente de China o el primer ministro de China le reclamó al presidente de Estados Unidos esa xenofobia. Sí. Y parece que el presidente de Estados Unidos entendió que se le había pasado, como dicen, el protocolo de relaciones diplomáticas, porque hizo una expresión que desagradó no solamente a las autoridades chinas, sino que a todo el mundo de esa falta de tacto y de diplomacia en las relaciones entre ambas potencias. Y si le ocurre a un mandatario de una potencia tan grande, imagínense qué nos pasará al resto de las comunidades, personas que de repente en los aeropuertos, ¿verdad? En ciertos lugares de este tipo de tránsito de personas de todas las nacionalidades, se ven como esa actitud, ¿verdad? Que repele el contacto con una persona independientemente, aunque no venga de ahí, podría venir del Salvador aquí nomás. Y está ocurriendo a nivel mundial. Bueno, ocurrió en Ciudad México. Sí. Una persona de origen chino que venía de esa provincia y de la ciudad de Wuhan llega al aeropuerto de Ciudad de México en calidad de turista y comienza a pasear por la ciudad durante creo que 2 o 3 días y lo detectan y se convierte en caso sospechoso y le dan un seguimiento a esta persona porque iba para Estados Unidos, para el estado de California, y le dan un seguimiento durante los 14 días para certificar que realmente él no portaba el virus y que no había contaminado a nadie en la Ciudad de México. Bueno, y afortunadamente se descartó, si no sería una... Y lo que estoy diciendo no es una mentira, es una verdad. Ustedes lo pueden confirmar y se van a dar cuenta de que en México sí están cumpliendo los protocolos de la OMS. Sí se están haciendo. Y también quiero decir algo. Claro. Lo que no entiendo yo no es un reclamo a los científicos de Europa o inclusive del mismo China. Se presume que tienen el material suficiente ahí, que son las personas que están afectados con estos problemas. No entiendo por qué no han hecho estudios del sero de estas personas para hacer las vacunas correspondientes o todo, siempre y cuando alguien no tenga SIDA. Porque yo he visto que en otros países sí utilizan vacunas desde cero. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están actuando éticamente en relación a... Si tienen el material humano que está enfermo ahí, son 31.161 infectados, ¿cómo es posible que no desarrollen la cura? Tanta lentitud, o sea, yo siempre he creído que entre más instruido y más educado es alguien, más lento es en tomar decisiones.
Entonces, ¿cómo es posible que todo este montón de virólogos, científicos y todo, no usen el sentido común? No es una burla a los científicos chinos, europeos, porque todos merecen respeto, pero están perdiendo el sentido común, están perdiendo la lógica. Sí, doctor, pues estamos llegando al final. Estas recomendaciones valen para todo, para la influenza, la gripe estacional, para cualquiera de este tipo de virus que nos afectan con los cambios de temperatura que se están dando. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir para evitar cualquiera de estas infecciones? La recomendación es no estar cerca de alguien que venga de la provincia de Wuhan. Si alguien viene a la provincia de Wuhan, a Tegucigalpa, no se acerquen donde él. Son bromas. Es, primero, evitar cerca de una persona que de alguna forma tiene un proceso viral. Si alguien tiene gripe o cosas así, entonces usar un pañuelo cuando se estornuden o cuando se ponen a toser, a toser, ¿va? Sí. Lavarse las manos con jabón, cuantas veces sea necesario, no estarse dando besos de mejilla, nada, estar, como dicen, a 1 metro del otro, como lo hacen las buenas costumbres en Europa cuando hacen colas, que no se acercan donde la persona, sino que respetan el espacio, el espacio que indica cómo ser respetuoso. O sea, esas son las indicaciones, ¿va? Evitar contaminar a los demás, usar el pañuelo, doblar el codo sí. y toser, porque esto es más efectivo que un pañuelo, y lavarse las manos cuantas veces sea necesario y tener buenas costumbres y una buena alimentación que haga que el organismo tenga buenas defensas. Eso es importante. ¿Sabe qué, doctor? Ya me dio una idea. Voy a hacer un programa de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Es necesario que aprendamos a hacerlo. Sí, pero no me invites a mí. Ah, bueno, está bien. Desde casa me va a estar viendo. Un gusto, doctor. Sí. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Esperamos que la gente en casa pues tome todas estas consideraciones y ya no hagamos burla de esto que ha causado mucho dolor en familias enteras que han perdido a seres queridos y que nosotros no estamos exentos. Podría ocurrirnos, Dios mediante, que no sea así, pero tomemos las medidas de precaución. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos para que no se pierda el programa la próxima semana, siempre con la buena información que tenemos de lunes a viernes a las 10 en punto. Que Dios los bendiga y estén muy bien. Feliz fin de semana.